gorda, bicho raro, no queremos jugar contigo o no te acerques a nosotros. El acoso escolar y el ciberacoso en las redes sociales está destruyendo el futuro y las vidas de muchos menores. Esta noche en Analízale abordamos con todas sus vertientes este problema social, este delito. Está ocurriendo en las aulas, en el patio de los centros y de forma más contundente en Internet, en las redes sociales y en los teléfonos móviles, y la sociedad debe dejar de mirar hacia otro lado. Estas que ven son las cifras de los casos de acoso en las aulas en los últimos 5 años en los colegios leoneses. Se aprecia un descenso, pero es muy leve, pero se mantienen por encima del centenar de casos y solo aquellos que se denuncian o se ponen en conocimiento de los profesores o incluso de la policía. Hay otros pequeños que no se atreven a romper esa dura ley del silencio por miedo. Una realidad donde los menores son víctimas o acosadores y donde quienes les rodean tienen también las herramientas para erradicar el bullying. Los padres, los profesores, los orientadores o los directores de los centros, también la propia Consejería de Educación. Esta noche vamos a escucharles a todos, conoceremos cómo se aplican los protocolos y preguntaremos por qué fallan tan bien, por qué cada vez hay más intentos de suicidio de jóvenes que sufren acoso escolar. Hablaremos de cómo detectar las señales en un niño que sufre acoso de sus compañeros, también a través de las redes sociales. ¿Es lícito o legal controlar el contenido de los teléfonos de nuestros hijos? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la familia en el caso de que su hijo sea un acosador? Nos ayudarán también desde el INCIBE para saber cómo frenar el ciberacoso. Hoy en Analízale, acoso escolar. Nos vamos ya a la mesa de análisis. Pues ellos son el centro de este problema que la sociedad debe erradicar, las víctimas del acoso escolar relatando el sufrimiento que supone, pero también cargándose de fuerza para defenderse, frenarlo y pedir ayuda. En España, por cada 30 alumnos en una clase hay 2 víctimas de acoso escolar convertidos en chivos expiatorios de las burlas. Y en el mismo aula, 1 de cada 4 estudiantes, dice la media, reconoce haber insultado o puesto un mote. Me acompañan ya en esta mesa de debate hoy en Analízale Diana González, presidente de FELAMPA, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, bienvenida. Encantada de estar con vosotros. Y Javier Ampudia, presidente de la Junta de Personal Docente León, bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, los dos representáis a 2 pilares, el de las familias y el de los profesores, que sin duda yo creo que están obligados a entenderse y a mejorar. Dicen los datos que un menor que sufre acoso escolar, Diana, tarda hasta 11 meses en contárselo a sus padres. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que muchas veces están amenazados por el mismo acosador que les hace bullying, ¿no? o lo que le esté pasando, y no tienen esa suficiente confianza ni con las familias ni con el personal docente para decirles lo que les pasa, pues por miedo, porque les da vergüenza, por lo que decían antes que a lo mejor le llaman chivato o lo que sea. Entonces hay que tener mucha mano derecha por las 2 partes, yo creo. Una situación que en muchas de las ocasiones ocurre dentro de las aulas. Javier, ¿un profesor tiene todas las herramientas para conocer realmente lo que le pasa a cualquiera de sus alumnos? Yo creo que el profesorado tiene herramientas, porque como pasa bastante tiempo con ellos y hay personal de apoyo como la orientación educativa, la reunión de tutores, el equipo directivo. Bueno, hay personal de apoyo suficiente para que si se detecta una situación se afronte inmediatamente, y es crucial la intervención temprana. La observación de la dinámica de grupos desde un profesor en la clase o en el patio puede detectar, pues, por ejemplo, pues, cambios bruscos de humor o situaciones de depresión, de miedo, que pueden llevar a inducir que hay algo. Pero muchas veces, en el 99% de los casos, esto no es un caso de acoso, sino que son otros casos que conllevan problemas emocionales del alumnado que no llegan al acoso, porque el acoso en Castilla y León afecta a muy pocas personas, aunque los macrodatos de España puedan parecer exagerados. En el Observatorio de la Convivencia de Castilla y León se observa que los casos de acoso confirmados son un 0,03 de todo el alumnado de Castilla y León. Se habla de esos cambios que produce en el menor, los expertos hablan de los vómitos, el dolor de cabeza, el no querer ir a clase o la bajada del rendimiento escolar como algunos de los síntomas. Diana, falta en las familias
explicarles que hay que diferenciar ciertos comportamientos, que hay que trabajar en una inclusión mayor, porque hablamos de familias con hijos acosados y acosadores también. Sí, yo creo que es muy importante tanto explicarle como si es acosado, que hay que contarlo, que no pasa nada, que es una cosa normal y que todo tiene solución, tanto como si tienes un hijo que es el acosador, a decirle que, pues a explicarle que si le gustaría que se lo hicieran a él, o ponerle en una situación para que no lo haga. O sea, todo, tanto una parte como otra, siempre tenemos que ponerle un freno y explicarle desde dentro, desde la familia, lo que está bien y lo que está mal, porque los docentes, por mucho que quieran ayudar, tenemos que estar conjuntamente, tanto el docente como las familias, tenemos que trabajar conjuntamente para que eso se solucione. Si tú ves algo raro en tu casa o en tu hijo, pues pedir una tutoría o hablar con el director y decir... me pasa esto con mi hijo, mira a ver si puedes indagar tú a ver si pasa, porque no sé si es el acosador o el acosado, porque él me cuenta, pero claro, también te puede contar lo que él quiere y ser la otra parte. Entonces yo creo que es muy importante explicar dentro de las familias, pero también es muy importante trabajar junto al centro escolar. En las últimas semanas, Javier, hemos visto a nivel nacional algún caso que ha terminado en una clara violencia también. También ha habido casos de suicidio, los ha habido en León en el último año. Ante una situación así, cuando se produce eso, cuando hay un fallo de esos protocolos, hay que diferenciar entre los casos que se pueden tratar dentro del ámbito educativo, que digamos que son pues, todo esto que el decreto 51 de derechos y deberes y la orden que lo desarrolla, que es la orden 1071 del 2007, marcan un protocolo que para el profesorado siempre ha aceptado que ese protocolo está muy bien hilado, muy bien pensado. Lo que pasa es que en ese protocolo se nos escapan muchos casos que no llegan al acoso, pero que son alumnos disruptivos que huyen de la escuela, no les gusta ir a la escuela, entonces cuando van pues se dedican a mangar follón, y la víctima puede ser el profesor, o puede ser el alumno de al lado, o puede ser el alumno de otra clase. O sea, este tipo de alumnos no se les puede catalogar de acosadores, sino disruptivos. Y es la mayoría de los casos abiertos, según ese protocolo, los 11.000 casos del curso 21-22, la mayoría son eso. Un 0,1 son casos de acoso, posibles casos de acoso, de los cuales solo de ese 0,1 un 15% acaban en acoso confirmado y un porcentaje incluso menor es ciberacoso. Las faltas de conducta grave y el ciberacoso van a los servicios sociales, Fiscalía de Menores, y ahí se pone la maquinaria en marcha, y dentro del ámbito escolar lo único que se pueden hacer son medidas reeducativas, pero a la sombra de lo que diga Fiscalía. En los otros casos es en donde funciona bien el ámbito escolar, siempre, como dice mi compañera, que siempre que haya una buena comunicación de familias-profesorado, que yo creo que en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, la hay. Pues vamos a hablar de ese protocolo. La Consejería de Educación lo aplica, ese protocolo antiacoso, que tiene diferentes acciones. Nos atiende ya, nos está escuchando por videollamada Sonia Ortegas, profesora de Servicios a la Comunidad. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Quiero que nos resumas cómo actúa, cuáles son esos pasos para aplicar ese protocolo en caso de detectar un acoso escolar. Vale, pues el protocolo que tenemos actualmente desde el año 2017, que parece que funcionando bastante bien, establecería 3 fases principales. En la primera fase sería un poco el conocimiento del caso, de los hechos que han ocurrido y determinar si realmente es acoso o son otras actuaciones o faltas de otro tipo. Una vez que se confirma ese acoso escolar, la posible existencia del acoso escolar, se establece una comisión en la que las personas que participan de esa comisión, equipo directivo, departamento de orientación, las familias, los profesores, algún profesor cercano como el tutor o algún profesor coordinador de convivencia que siempre
es una figura muy importante en el centro educativo. Esa segunda fase, en esa primera fase, perdón, lo que decidiríamos es si realmente existe el acoso o no existe acoso, o si son otros problemas. La segunda fase de este protocolo es ya una fase para intervención. Se interviene con la víctima, se interviene con el acosador o acosadores y se interviene también, muy importante, con los espectadores, que son el resto de los alumnos, que muchas veces saben que existe ese problema, pero por lo que sea pues no se atreven a comunicarlo. Una vez que se ha podido paralizar ese acoso, se apoyaría también a las familias. La familia también se le asesoraría para que puedan acudir a servicios de ayuda psicológica o a alguna denuncia de tipo Fiscalía de Menores. Y una tercera fase del protocolo recoge las medidas en el caso de que no exista acoso y que sean otras figuras lo que se está llevando a cabo. Sí que es verdad que en el caso del ciberacoso o la violencia de género, pues siempre se coordina el centro educativo con la inspección educativa con otros organismos como Fiscalía, Policía, servicios sociales. En esas fases ya avanzadas, cuando ya se toman medidas, cuando se corrobora que sí es un caso de acoso, hay ciertas voces que son críticas con las medidas de cambiar, en la gran mayoría de los casos, a la víctima del acoso, cambiarla del centro escolar y no a los acosadores. ¿Es mejorable este protocolo? ¿Hay ciertas cosas que cambiar como esta? Hombre, no es la primera opción cambiar a la víctima de centro. Lo que sí ocurre es que a veces la víctima pues, está un poco señalada, el acosador puede ser en vez de uno varios, entonces sí que en algunas ocasiones las familias optan también por esa opción, que sería como la solución más rápida al alejarlo de ese problema, aunque sí que es verdad que no sería la mejor opción. Y otra cuestión, Sonia, ¿se aplica igual el protocolo? ¿La consejería puede actuar igual cuando se trata de un centro público o uno concertado o privado? Sí, las normas de la administración educativa son iguales para todos los centros, sobre todo con los concertados, porque son centros públicos, o sea, sostenidos con fondos públicos. Entonces, todos deberían de seguir el protocolo. Sí que es cierto que a veces ese protocolo se mejora o se implementa con algunas medidas de los centros, protocolos específicos de los centros, pero siempre respetando la normativa, tanto el decreto de derechos y deberes de los alumnos como la orden de protocolo ante casos de acoso. Pues Sonia Ortega, profesora de Servicios a la Comunidad, gracias por atendernos en este programa. Gracias. Bueno, vuelvo a la mesa para plantearos ese último aspecto. ¿Estáis de acuerdo en que se reacciona igual en un centro público que en uno concertado o privado ante un caso de acoso, o que hay una cierta sombra por la mala imagen del colegio, que eso puede ocurrir por otra parte en cualquiera de los dos centros? Javier. Como bien dice mi compañera, la normativa es la misma, ¿no? El decreto 51, la orden 1071 y la orden del 2017 que amplía el protocolo y lo define, pero la respuesta, en mi opinión, no es la misma. Tampoco me siento muy a gusto diciendo esto sin que esté en la mesa un representante de los colegios concertados, pero es que la realidad es así, no podemos taparnos los ojos con una venda. Los casos graves que ha habido en León a lo largo de los últimos 10 años han sido protagonizados por alumnado de centros concertados. Las 6 sentencias que hay desde 2009, o sea, de casos, no de Castilla y León, sino de toda España, solo 6 sentencias son referidas a centros concertados. Mientras que la Administración es la, digamos, responsable y que tiene el compromiso de que el protocolo se defina bien y que las garantías de víctimas y agresores, garantías de todo tipo, ¿no? Porque el procedimiento es muy garantista, es la Administración la que se preocupa de que se aplique. Los responsables de los casos de acoso en los centros concertados
son los titulares de los centros concertados, cuya misión es tapar eso como sea para que no redunde en una mala publicidad para su matriculación de alumnos. Entonces, es evidente que, por sentido común, no funciona igual el tratamiento protocolario de los centros públicos o de los centros concertados. Diana, ¿qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Sí que la ley es para todos, pero los protocolos luego cada uno pone los suyos. Y como ellos tienen sus propios protocolos, lo primero es tapar o incluso no es acoso. Eso son cosas de niños, eso no tiene ningún problema. ¿Esto no ocurre en la educación pública? También ocurre, claro que sí, por desgracia ocurre en todos los centros. Es verdad que muchas veces intentan quitar hierro al asunto, ¿no? Dijéramoslo así, y a veces sí que cuando luego pasa algo grave nos damos cuenta de que, mira, no era acoso y por qué ha pasado esto. Pero sí que es verdad que en los concertados lo tienen mucho más fácil. Última reflexión, Javier, Diana, de esta situación, de cómo caminar hacia una solución real. Pues sobre todo hablar del tema con los niños, tanto tus hijos como si fuera alumnado, como que fuera una cosa normal y que se puede contar, que no pasa nada, que no sientan miedo y que confíen en alguien para contárselo, que es súper importante. Hay que abrir más los ojos, ¿no? Todos en general, la sociedad en general. Sí, y seguir formándonos como hace el profesorado. Hay muchos cursos de formación que ofrece la Consejería sobre procedimientos de detección temprana y de intervención temprana y crear climas de empatía, de tolerancia y respeto, es decir, un ambiente seguro en las clases. Pues Javier Ampudia, presidente de la Junta de Personal Docente en León, Diana González, presidenta de FELAMPA, os agradezco mucho que hayáis participado en este programa sobre el acoso. Gracias a los dos. Muchas gracias.